la madrugada el gremio de la Fraternidad levantó la medida de fuerza del paro que dejó sin posibilidad de trasladarse a más de 1 millón de personas. Los representantes sindicales indicaron que la medida de fuerza se debió exclusivamente a una cuestión salarial. En los últimos minutos el gobierno nacional los denunció penalmente. Ayer fue un caos. Yo salí de laburar y me enteré justo en el laburo que no teníamos trenes de golpe, me tuve que ir a Plaza Italia, es una vergüenza viajar. Todo apretado, tardé más de 3 horas llegar a mi casa. Si vas para las zonas donde vienen del oeste o del sur o del norte, eran terribles, no se podía estar. Te sacan el tren y es todo, es todo. Sí, sí, para nosotros que vivimos en la zona sur, sacan el tren y es todo. La sorpresiva medida de fuerza que ayer paralizó el servicio de trenes y perjudicó a miles de personas que buscaban regresar a sus hogares, fue finalmente levantada a las 3:30 de hoy, cuando salió la primera formación de la línea Roca desde Constitución hacia Temperley. Anoche se produjeron serios incidentes en la cabecera de Plaza Constitución, donde un grupo de personas causó destrozos. Hubo al menos 18 detenidos y el gobierno nacional aseguró que el ataque fue intencional, al tiempo que denunció penalmente al gremio. Desde la Fraternidad se sostuvo que la medida de fuerza responde a un reclamo salarial, pero el gobierno asegura que es en rechazo a la instalación de cámaras de seguridad en las cabinas de las locomotoras tras la tragedia de Castelar. No, nosotros no tenemos ninguna autocrítica para hacerlo. Nosotros le dimos a los funcionarios y a los empresarios la salida. Ellos no nos supieron responder y no nos dieron una solución. Por eso hicimos las medidas. A nosotros, si no nos pagan los salarios como dice la ley, nosotros vamos a retener tarea. Esto es clarito. Sin previo aviso pueden hacer retención de tarea. Podemos, no, le avisamos al gobierno ayer. Ayer le avisamos al gobierno. No, el tema es avisarle al pasajero. No, si nosotros estamos de acuerdo con las cámaras. También lo dijimos, estamos de acuerdo. Hoy está corriendo el tren Chapa 17 con las cámaras que puso la empresa o puso el gobierno. No obstante, otros gremios tomaron distancia de la protesta de la Fraternidad. Desde la Unión Ferroviaria, el delegado de la línea Sarmiento, Edgardo Reynoso, aseguró que no comparten el método usado para protestar. Nosotros nos manejamos de otra manera. El delegado de los trabajadores de la línea Sarmiento, Rubén Pollo Sobrero, dijo que no están claros los motivos por los cuales los maquinistas realizaron un paro sorpresivo. Sobrero dijo que la Unión Ferroviaria y la Fraternidad son los gremios responsables de las privatizaciones menemistas. Son gremios que están muy ligados a los empresarios. Ellos fueron los que avalaron cerrar 20.000 kilómetros de vías, los que permitieron que de 100.000 ferroviarios pasemos a ser 17.000. Fueron los que aceptaron la flexibilidad laboral y a cambio de eso se enriquecieron. Sobre el conflicto ferroviario escuchamos ahora el comentario de Luis Brustein. Luis, buenas noches y bienvenido. Hola, ¿qué tal? En el rango de lo absurdo debe haber pocas cosas que sean más absurdos que un paro contra la seguridad en los trenes. Empecemos del principio. En el contexto terrible que han tenido los trenes por el abandono y por la tragedia que se provocaron por ese abandono, para el gobierno los ferrocarriles se han convertido en una prioridad importante en la agenda oficial. Una prioridad pública, un compromiso público inocultable. Es un compromiso que no se puede arreglar con maquillaje, pero además es un compromiso muy difícil porque es un tema muy complejo y además oneroso. Es un tema que involucra inversiones multimillonarias. Algunas de ellas ya se empezaron a hacer. La importancia que le da el gobierno a ese compromiso es tan que el propio ministro Randazzo, que podría haber sido un candidato importante en las próximas elecciones, se quedó al frente de esa tarea porque para el gobierno es más importante mostrar algunos adelantos, algunos avances en ese compromiso público que ha asumido. Pero al ser tan público ese compromiso, también pone al gobierno en un lugar muy vulnerable con relación
a lo que sucede en los ferrocarriles. Y en ese sentido, cualquier cosa que sucede ahí se presta a conjeturas y a especulaciones. Y si esas situaciones, como este paro, se dan en un proceso electoral, las conjeturas o la idea de que podrían surgir las ideas conspirativas, o ya sea por las conocidas manos negras, desestabilizadoras, o por maniobras electoralistas, por lo que fuere. Sin embargo, dejando de lado cualquiera de estas ideas conspirativas, aparecen causas que son causas gremiales y que ponen en evidencia una lógica gremial peligrosa y además equivocada. El gremio, el sindicato, como argumento dijo que no se había pagado a término el medio aguinaldo que se paga en esta época. Sin embargo, cuando la dirección del gremio se puso a hablar, ya los maquinistas habían impedido que circulara el primer tren al que se le había instalado las cámaras en la cabina de conducción. En ese momento salieron declaraciones de los delegados mismos diciendo que veían la instalación de esas cámaras y otras medidas de control como una invasión a su privacidad y como una forma de culpabilizar al maquinista por el último accidente que hubo cerca de la estación de Castelar. En realidad, esa explicación tampoco tiene mucho sentido, porque si una filmación puede demostrar la culpabilidad de una persona o del maquinista, de la misma manera puede demostrar su falta de culpabilidad, su inocencia con relación al accidente. En este sentido, yo lo que creo es que esta lógica es una lógica perversa, es una lógica que pone al ciudadano, en este caso, en una situación de peligro, porque de alguna manera hacer un paro contra las cámaras que van a proveer seguridad con relación a lo que suceda en los trenes es poner en peligro a los propios pasajeros. Pero lo paradójico es que estas cámaras no solamente no son molestas para los trabajadores, sino que incluso si los trabajadores cumplen y no tienen responsabilidad sobre algún tipo de accidente que pueda pasar, estas cámaras también van a servir para demostrar su inocencia.